Elena Morales estaba de pie junto a la ventana de la cocina de la mansión de los Camacho, observando cómo el sol primaveral envolvía la ciudad con su calor. Tenía apenas 20 años, pero los últimos 6 meses la habían transformado de una joven despreocupada, criada en una familia de diplomático, en una sombra silenciosa que se deslizaba por los pasillos de una casa ajena. Recordaba cada detalle de aquel día en que todo se derrumbó. Su padre, Alejandro Morales, regresó de la embajada más temprano de lo habitual. Su rostro estaba pálido y su mano temblaba cuando se servía agua. Elenita, dijo entonces, sentándose en el sofá, si me pasa algo, debes saber, todos los documentos están en la caja fuerte. La contraseña es tu fecha de nacimiento. Ella se sorprendió entonces, sin darle importancia a sus palabras. Y 2 horas después, su padre murió de un infarto masivo en sus propios brazos, sin siquiera llegar a esperar la ambulancia. Después del funeral, resultó que los ahorros de su padre eran modestos, la mayor parte de su vida había servido honestamente al Estado, sin pensar en la riqueza. El apartamento en Madrid era alquilado, el contrato expiraba en un mes. Elena no tenía familiares, su madre había fallecido 3 años atrás, sus abuelos hacía tiempo que habían dejado este mundo. Lo único que le quedaba era una excelente educación, el conocimiento de 4 idiomas y los recuerdos de una infancia feliz en Tokio, donde su padre sirvió en la embajada durante 12 años. El trabajo de empleada doméstica en la casa de los Camacho se lo ofreció una conocida de su padre, Verónica. El salario era decente, además de comida y una habitación en la primera planta de la mansión. Elena aceptó sin pensarlo, la alternativa era una habitación alquilada en una residencia y un trabajo que aún tendría que buscar durante mucho tiempo. Aquí podía establecerse tranquilamente, pensar en el futuro, ahorrar dinero, decidir qué hacer después. Vicente Camacho era un hombre huracán. Magnate inmobiliario de 50 años, había construido su negocio transformando una pequeña agencia inmobiliaria en un holding dueño de la mitad de las propiedades de lujo de la capital. Alto, de anchos hombros, con cabello ondulado canoso y penetrantes ojos grises, irradiaba energía y poder. Su esposa Valentina era todo lo contrario, una mujer tranquila y elegante de 49 años que había dedicado su vida a la familia y la beneficencia. Su hija Clara, de 28 años, se había casado con Miguel, un abogado exitoso, y había dado a luz a una encantadora hija, Catalina, que ahora tenía 6 años. Elena veía a esta familia todos los días, pero para ellos permanecía invisible. Servía desayunos, limpiaba habitaciones, retiraba las cenas, pero nadie le hacía preguntas innecesarias. Una empleada doméstica es una función, no una persona. A veces Valentina le agradecía con voz suave, Clara asentía distraídamente y Catalina a veces le sonreía. Pero Vicente Camacho notaba a Elena con la misma frecuencia que los muebles de su despacho. Hasta esta mañana. Elena estaba terminando de poner la mesa para el desayuno cuando Vicente irrumpió en el comedor. Llevaba un traje caro, olía a colonia fuerte y revisaba nerviosamente unos papeles en su tableta. Valentina. Llamó a su esposa. Elena se enfermó. Hoy tengo una reunión con los japoneses, necesito a alguien que sirva las bebidas, que esté pendiente de la presentación. Esta reunión decidirá el destino de un acuerdo de 3.000 millones de euros. Valentina salió de la sala. Llama a una agencia, enviarán a alguien. No hay tiempo. La reunión es en 3 horas, Vicente agitó la mano irritado. Necesito a alguien que no se ponga nervioso, que no deje caer la bandeja, que se comporte profesionalmente. Su mirada cayó sobre Elena, inmóvil junto al aparador con una cafetera en las manos. Tú, señaló en su dirección con el dedo. ¿Cómo te llamas? Elena, respondió en voz baja. Elena. Hoy tengo negociaciones con inversores de Japón, te necesito. Servirás té, café, te asegurarás de que todo sea impecable. ¿Podrás hacerlo? Elena sintió como algo se encogía dentro de ella. Japón. Inversores japoneses. Los recuerdos la inundaron como una ola, las calles de Tokio,
la escuela donde era la única niña española y en 6 años aprendió el idioma mejor que muchos nativos, los amigos, los cerezos en primavera. Podré, dijo, levantando la mirada hacia Vicente. Por primera vez, él la miró realmente. Vio no solo a una empleada doméstica, sino a una mujer joven de rasgos correctos, cabello oscuro recogido en una simple cola de caballo y enormes ojos marrones en los que se leía seriedad. Bien. En la oficina a las 11. Ponte algo formal, negro. Te ves presentable, eso es un plus. Los japoneses valoran la estética. Se dio la vuelta y salió, dejando tras de sí una estela de energía y perfume caro. Valentina miró a Elena con compasión. No te preocupes, querida. Vicente parece rudo, pero no es malo. Solo está muy ocupado. Este acuerdo es importante para él, ha estado preparándolo durante 6 meses. Elena asintió, pero por dentro ya comenzaba a calcular opciones. Inversores japoneses. Negociaciones. Seguramente habrá un intérprete. Me pregunto qué tan bien conocerá el idioma. Muchos en España estudian japonés por libros de texto, pero el idioma vivo, el vocabulario de negocios, los matices de la etiqueta son algo completamente diferente. Ella había crecido en esa cultura, la había absorbido desde la infancia. Para ella, el japonés no era solo un idioma, sino parte de su alma. 2 horas después, Elena estaba frente al espejo en su pequeña habitación. El vestido negro de corte estricto que había usado en el funeral de su padre ahora le servía de nuevo. Recogió el cabello en una cola baja, un maquillaje discreto realzaba sus rasgos. Se veía mayor de sus 20 años, seria, contenida, profesional. La oficina de Camacho estaba ubicada en el centro de Madrid, en uno de los pisos superiores de un rascacielos de cristal. Elena llegó con anticipación, inspeccionó la sala de reuniones, una gran mesa de madera oscura, ventanas panorámicas con vista a la ciudad, limpieza impecable. La secretaria le mostró dónde estaba la cocina, dónde estaban las tazas, las teteras, la cafetera. Lo principal es no hacer ruido y no molestar, la instruyó la secretaria, una mujer de unos 40 años con ojos fríos. El director no soporta que lo distraigan durante las negociaciones. Tú eres como un fantasma, apareces, sirves, desapareces. ¿Entendido? Entendido, respondió Elena con calma. A las 11 en punto llegaron los japoneses. 3 hombres con trajes impecables, sonrisas corteses y reverencias tradicionales. Elena estaba de pie en una esquina de la sala de reuniones, observando cómo Vicente Camacho recibía a los invitados. Junto a él estaba el intérprete, un hombre de unos 45 años con un traje caro pero algo anticuado. Algo en él le pareció vagamente familiar a Elena, pero no podía entender qué exactamente. Comenzaron las negociaciones. Elena servía té verde en delicadas tazas de porcelana, asegurándose de que sus movimientos fueran silenciosos y fluidos. Los japoneses asentían con aprobación, ella sabía lo que hacía, conocía sus tradiciones. Vicente Camacho hablaba de su proyecto, la construcción de un complejo residencial de primera clase que requería inversión. La corporación japonesa estaba interesada en entrar al mercado español. El intérprete trabajaba rápido, con confianza. Pero Elena, de pie a un lado, comenzó a captar inconsistencias. Primero pequeñas, inexactitudes en los términos, interpretaciones demasiado libres de las frases. Luego más serias. Cuando uno de los japoneses preguntó sobre las garantías de retorno de la inversión, el intérprete transmitió la pregunta de forma suavizada. Cuando Vicente hablaba de porcentajes de beneficios, el intérprete daba a los japoneses cifras diferentes. Elena se quedó inmóvil. Su corazón latía más rápido. Escuchó con más atención y, con cada minuto, el horror crecía. El intérprete estaba mintiendo. Sistemáticamente, metódicamente, profesionalmente. Estaba invirtiendo la esencia del contrato. Lo que Vicente consideraba un buen negocio era en realidad una trampa.
Según los términos que los japoneses creían que Camacho aceptaba, él debía devolver todo el volumen de la inversión en un mes, más enormes multas por cada día de retraso. Y si no devolvía el dinero, perdería todo, oficinas, propiedades, activos. Elena sentía como el sudor frío aparecía en su frente. Estaba inmóvil, como una estatua, pero por dentro surgía una tormenta. El intérprete continuaba hablando, su voz sonaba calmada y profesional, pero cada palabra era una traición. Vicente Camacho, seguro de sí mismo y de su éxito, exponía sus planes sin sospechar que estaba firmando su sentencia. Ella debía hacer algo. ¿Pero qué? ¿Interrumpir las negociaciones y declarar que el intérprete está mintiendo? La tomarían por loca. Una empleada doméstica que de repente se cree experta en negocios internacionales. Camacho la echaría con deshonra, sin siquiera escucharla. Y el intérprete simplemente lo negaría todo. Elena intentaba mantener la calma. Continuaba observando, memorizando cada detalle. El mayor de los japoneses, el señor Tanaka, un hombre de unos 60 años con mirada perspicaz, hacía varias preguntas aclaratorias. El intérprete respondía rápidamente, sin dar a los japoneses tiempo para reflexionar. El del medio, el señor Sato, tomaba notas en un cuaderno, calculando periódicamente algo en la calculadora. El más joven, el señor Yamamoto, un hombre de unos 35 años, miraba por la ventana, obviamente aburrido. Las negociaciones duraron casi 2 horas. Elena volvió a servir té varias veces, trajo agua, retiró las servilletas usadas. Cada vez que pasaba junto al intérprete, trataba de examinarlo mejor. Y de repente le vino a la mente: Esteban Urrutia. Por supuesto. Lo había visto hace muchos años, cuando era adolescente. Trabajaba en la embajada, en el mismo edificio donde servía su padre. Recordaba una conversación de sus padres, su madre aún estaba viva, estaban sentados en la cocina y su padre hablaba de un gran escándalo. Urrutia fue sorprendido en corrupción, vendiendo información secreta. Fue despedido con deshonra, privado de todos los privilegios. Su padre dijo entonces: esta gente no se detiene. Siempre encontrarán una forma de ganar dinero con la traición. Ahora todo encajaba. Urrutia simplemente estaba ganando dinero con la desgracia ajena. Alguien le pagó para sabotear el acuerdo. ¿Competidores de Camacho? ¿O los propios japoneses querían quedarse con su negocio por nada, arruinándolo a través de un contrato abusivo? Vicente Camacho levantó un vaso de agua, sonriendo. Los japoneses le devolvieron la sonrisa. Urrutia traducía las palabras finales. Ahora firmarían el contrato y en un mes el imperio de Camacho se derrumbaría. Su familia lo perdería todo. Valentina, Clara, la pequeña Catalina quedarían en la calle. Elena no podía permitir que eso sucediera. No después de haber perdido ella misma todo. Sabía lo que era quedarse sin hogar, sin futuro, sin apoyo. No permitiría que esto le sucediera a otros. Trajeron los documentos en 15 minutos. Una carpeta gruesa, páginas en japonés y español. Los abogados de ambas partes revisaron rápidamente el texto, una formalidad, todo había sido acordado de antemano. Vicente tomó la pluma, firmó la versión en español. El señor Tanaka firmó la japonesa. Apretones de manos, sonrisas, intercambio de tarjetas. El negocio del siglo. Exclamó Vicente alegremente, abrazando a Tanaka por los hombros. Urrutia traducía, los japoneses asentían, Tanaka decía algo sobre una cooperación mutuamente beneficiosa. Elena esperaba. Los japoneses comenzaron a recoger, guardando los documentos en maletines. Urrutia se despedía de Camacho, su rostro era impenetrable. Ahora se irían y sería demasiado tarde. Dio un paso adelante. Vicente estaba de espaldas a ella, acompañando a los japoneses hasta la puerta. Elena se acercó más y en voz baja, casi inaudible, pronunció: disculpe, ¿su intérprete realmente conoce el japonés?
Acaba de firmar un contrato que lo llevará a la bancarrota en menos de un mes. Vicente se quedó inmóvil. Se dio la vuelta tan bruscamente que ella retrocedió un paso involuntariamente. Su rostro se distorsionó de ira. ¿Qué dijiste? Elena levantó la cabeza, encontrando su mirada. Las manos temblaban, pero su voz sonaba firme. Dije que su intérprete lo engañó. El señor Tanaka y sus colegas piensan que usted acordó devolver toda la inversión en 30 días con enormes multas. Y usted piensa que obtuvo una inversión por 5 años a un interés razonable. Son dos contratos completamente diferentes. Se hizo un silencio tal que se podía escuchar el viento rugiendo detrás de la ventana. Los japoneses se detuvieron en la puerta, intercambiando miradas. Urrutia palideció, su mandíbula se tensó. «Esto es absurdo», gritó. «¿Quién es esta chica siquiera? No tiene derecho a estar presente en las negociaciones, y mucho menos a acusar a un intérprete profesional». Vicente miró a Elena con una larga mirada estudiosa. En sus ojos se leía una tormenta de emociones, incredulidad, ira, pero también una pizca de duda. ¿Conoces el japonés?, preguntó lentamente. Sí. Crecí en Tokio. Mi padre, Alejandro Morales, trabajó en la embajada española durante 12 años. Me gradué de una escuela japonesa, el idioma es nativo para mí. El señor Tanaka dijo algo rápidamente en japonés. Elena se volvió hacia él y respondió en japonés fluido y limpio, explicando la situación. Los ojos de Tanaka se abrieron de asombro. Sacó el contrato de su maletín y comenzó a releerlo cuidadosamente. Urrutia intentó intervenir, pero Vicente lo detuvo con un gesto. Silencio. Déjala hablar. Elena pasó al español, dirigiéndose a Camacho. En la versión japonesa del contrato se dice que usted se compromete a devolver la suma completa de la inversión por un monto de 300 millones de yenes en 30 días naturales. Por cada día de retraso se cobra una multa del 5% del monto total. Si no devuelve el dinero en el plazo de 90 días, todos sus activos, enumerados en el apéndice del contrato, pasan a propiedad de la corporación de Tanaka. En la versión en español está escrito algo completamente diferente, que usted obtiene la inversión por 5 años al 8% anual con derecho a pago anticipado. El señor Tanaka pronunció algo tajante. El señor Sato también tomó el contrato, sus dedos corrían rápidamente por las líneas. El rostro de Yamamoto dejó de expresar aburrimiento, ahora miraba a Urrutia con hostilidad no disimulada. Vicente arrebató a Tanaka la versión japonesa, aunque no entendía ni una palabra. Llamó a su abogado, que estaba en el despacho contiguo. Consígueme urgentemente un intérprete independiente. Ahora mismo. Urrutia intentó escabullirse de la oficina, pero el guardia de seguridad, por una señal de Camacho, le bloqueó el paso. No irás a ninguna parte hasta que resolvamos esto, pronunció Vicente con tono glacial. 20 minutos después apareció en la oficina una mujer de unos 50 años, profesora de japonés de la Universidad Complutense, que fue llamada de urgencia para la peritación. Se sentó a la mesa, se puso las gafas y comenzó a comparar línea por línea las dos versiones del contrato. Con cada minuto su rostro se volvía más sombrío. Todo es correcto, dijo finalmente, la joven tiene razón. Estos son dos documentos absolutamente diferentes. Además, la versión japonesa está redactada de tal manera que puede interpretarse como fraude. Lo engañaron. Y profesionalmente. Vicente se dejó caer lentamente en una silla. Su rostro estaba blanco como el papel. Miraba a Urrutia, y en esa mirada había tanta furia que el intérprete retrocedió hacia la pared. El señor Tanaka comenzó a hablar, su voz sonaba dura y oficial. Elena traducía. El señor Tanaka dice que su corporación no tiene nada que ver con este fraude. Vinieron a las negociaciones con intenciones honestas y están profundamente ofendidos de que alguien haya usado su nombre para el engaño. Exige una investigación inmediata y quiere saber quién está detrás de esta estafa. Vicente asintió sin apartar los ojos de Urrutia. ¿Quién te pagó? ¿Quién está detrás de esto? Urrutia guardaba silencio, su rostro estaba pálido,
pero sus labios estaban obstinadamente apretados. Vicente se levantó, se acercó a él. ¿Entiendes lo que hiciste? Lo habría perdido todo. La casa, el negocio, la reputación. Mi familia habría quedado en la calle. ¿Y pensaste que te saldrías con la tuya? No hay pruebas, declaró Urrutia con voz ronca. No probarán nada. Fue un error, un malentendido. ¿Un malentendido? Vicente sonrió, pero en esa sonrisa no había nada alegre. ¿Dos textos completamente diferentes de un mismo contrato es un malentendido? Eres un intérprete profesional, trabajas en este campo desde hace 20 años. Estos errores no se cometen por casualidad. Elena estaba a un lado, observando el drama que se desarrollaba. Los japoneses consultaban entre ellos, sus rostros eran impenetrables. La profesora de la Universidad Complutense continuaba estudiando los documentos, haciendo anotaciones en los márgenes. El abogado de Camacho, un joven llamado Damián, entró en la oficina con un portátil. Señor Camacho, he verificado. Urrutia efectivamente trabajó en la embajada, pero fue despedido por corrupción. Después de eso trabajó varios años en empresas privadas, pero en todas partes hubo quejas sobre su falta de profesionalismo. Últimamente trabajaba como freelance, tomaba encargos puntuales. ¿Quién lo recomendó? Preguntó Vicente, dirigiéndose a su asistente. El asistente, un hombre bajo de unos 40 años, revisó nerviosamente los registros en su teléfono. Lo recomendó la agencia Lingua Pro. Trabajan con nosotros desde hace 2 años, no ha habido ninguna queja. Contacta con ellos. Inmediatamente. Quiero saber quién exactamente les dio la instrucción de enviar a esta persona. Mientras el asistente hablaba por teléfono, Elena se acercó a los japoneses. Hizo una reverencia, observando todas las reglas de etiqueta, y se dirigió a Tanaka en su lengua materna. Se disculpó por lo sucedido, explicó que el señor Camacho era un empresario honesto, que esto era una conspiración de sus competidores. Tanaka escuchaba atentamente, su rostro se suavizaba gradualmente. Finalmente respondió, y Elena tradujo a Vicente. El señor Tanaka dice que está dispuesto a darle una oportunidad. Entiende que usted también es víctima en esta situación. Pero quiere que los culpables sean castigados y que el nuevo contrato se redacte honestamente, con la participación de abogados independientes de ambas partes. También quiere que yo sea la intérprete en todas las futuras negociaciones. Vicente miró a Elena con una larga mirada. En sus ojos se leía sorpresa, respeto y algo más, gratitud. Dile al señor Tanaka que acepto todas sus condiciones. Y agradécele por su comprensión. Elena tradujo. Tanaka sonrió, por primera vez en toda la tarde, y extendió la mano a Vicente. Se estrecharon las manos y la tensión en la habitación disminuyó un poco. El asistente terminó la llamada telefónica, su rostro estaba sombrío. Señor Camacho, en la agencia dicen que Urrutia les fue recomendado por un tal Sergio Cerezo. ¿Ese nombre le dice algo? El rostro de Vicente se oscureció. Cerezo. Por supuesto. Mi antiguo socio. Rompimos relaciones hace 3 años después de que descubrí que estaba apropiándose del dinero de la empresa. Juró vengarse. Y aquí está, por favor, la venganza. Entonces Cerezo pagó a Urrutia para sabotear el acuerdo, resumió Damián. Eso ya es un delito. Fraude en tamaño especialmente grande. Urrutia se dejó caer en una silla, su rostro estaba gris. Entendía que el juego había terminado. Está bien, soltó. Cerezo me contactó hace 2 meses. Ofreció $300,000 para que distorsionara la traducción de modo que Camacho firmara un contrato abusivo. En un mes, cuando no pudiera devolver el dinero, los japoneses se quedarían con sus activos y Cerezo los compraría por nada. Recibí 100,000 de anticipo, el resto debía recibirlo después de la bancarrota de Camacho. Silencio. Luego Vicente dijo en voz baja, me vendiste por $300,000. A mi familia, mi negocio, mi vida. Por $300,000. Necesitaba el dinero, graznó Urrutia.
Después del despido de la embajada no pude encontrar un trabajo normal. Todas las puertas se cerraron. Vivía endeudado, los acreedores amenazaban con quitarme el apartamento. Cerezo ofreció una salida. ¿Una salida? Vicente se rió. ¿Llamas traición a una salida? ¿Sabes qué es la venganza, Urrutia? Ahora lo sabrás. Damián, llama a la policía. Que se lleven a esta persona. Y demanda a Cerezo. Quiero que cumpla la pena máxima por fraude e intento de apropiación de propiedad ajena. Los japoneses volvieron a hablar entre ellos. El señor Sato se dirigió a Elena, y ella tradujo. El señor Sato dice que su corporación está dispuesta a ayudar en la investigación. Tienen contactos en Interpol, si Urrutia o Cerezo intentan huir al extranjero, los encontrarán. También propone realizar nuevas negociaciones pasado mañana, cuando se calmen los ánimos. Se hospedan en el Hotel Palace y están dispuestos a esperar. Vicente asintió agradecido. Dile que aprecio su paciencia y disposición para continuar la cooperación. Mañana mis abogados prepararán un nuevo proyecto de contrato, completamente transparente, y lo discutiremos juntos. La policía llegó en media hora. Se llevaron a Urrutia esposado. Ya no se resistía, entendiendo la inutilidad de los intentos. Los japoneses se despidieron de Vicente, intercambiaron tarjetas con Elena. Tanaka le estrechó la mano especialmente calurosamente y dijo algo en japonés. Elena sonrió y respondió. Cuando se fueron, Vicente preguntó, ¿qué dijo? Que salvé no solo su negocio, sino también su honor. Si el fraude se hubiera descubierto más tarde, la reputación de su corporación habría quedado manchada. Me está agradecido. Vicente se dejó caer en el sillón, se pasó las manos por la cara. Estaba moralmente agotado. ¿Cómo entendiste todo esto? Preguntó en voz baja. ¿Cómo una empleada doméstica, una chica de 20 años, pudo ver lo que no vieron mis abogados, mis asistentes, yo mismo? Elena se sentó en una silla frente a él. Porque crecí en Japón. Porque conozco el idioma no por libros de texto, sino por la vida. Y porque vi a Urrutia antes, trabajó con mi padre en la embajada. Recuerdo cómo mi padre hablaba de él después del despido. Esta gente no se detiene, dijo entonces papá. Y tenía razón. Vicente la miró con una larga mirada. ¿Tu padre es Alejandro Morales? ¿El diplomático? Sí. Murió hace 6 meses de un infarto. Acabábamos de regresar a España. Oí hablar de él. Era un buen hombre, honesto. Lo siento, Vicente guardó silencio, luego añadió, ¿y después de su muerte fuiste a trabajar de empleada doméstica? Necesitaba dinero y un techo. No tenía opción. Ahora la tienes. Vicente se levantó, se acercó a la ventana, miró la ciudad sumida en las luces nocturnas. A partir de mañana trabajas en mi empresa. Oficialmente. Intérprete, asistente de relaciones internacionales, consultora del mercado japonés, llámalo como quieras. Salario, 10 veces más de lo que le pago a una empleada doméstica. Más bonificaciones, paquete social, todo como debe ser. Elena sintió cómo se le cortaba la respiración. Pero, Vicente. Puedes llamarme simplemente Vicente. Salvaste mi negocio, mi familia. Estoy en deuda contigo. Y esto no es caridad, realmente necesito a alguien que entienda la cultura empresarial japonesa. Planeo expandirme al mercado asiático y tú serás indispensable en esto. Elena se levantó, se acercó a él. En sus ojos brillaban lágrimas, pero sonreía. Acepto. Gracias. Vicente. Él sonrió, por primera vez en todo este día tenso. Soy yo quien debe agradecerte. Vamos, te llevaré a casa. No, espera. Ahora no puedes vivir en una habitación de servicio. Mañana te mudarás a la habitación de invitados en el segundo piso. O, si quieres, te ayudaré a alquilar un apartamento más cerca de la oficina. La habitación de invitados será maravillosa, respondió Elena en voz baja. Para mí no importa el lugar, sino la gente.
su familia. Se han vuelto casi como familia para mí en estos meses. Aunque yo era invisible para ellos. Ahora ya no eres invisible, dijo Vicente con firmeza. Ahora eres parte del equipo. Parte de la familia. Salieron de la oficina juntos. La secretaria, aquella mujer fría, miraba a Elena con asombro mal disimulado. La noticia ya se había extendido por la oficina, la empleada doméstica que salvó al jefe de un fraude millonario. Para la mañana, todo Madrid estaría hablando de ello. Cuando regresaron a la mansión, ya era tarde. Valentina los esperaba en la sala, su rostro estaba preocupado. Vicente, ¿qué pasó? Me llamó tu secretaria, algo sobre la policía y un arresto. Vicente abrazó a su esposa, la besó en la frente. Todo está bien, cariño. Mejor dicho, ahora está bien. Gracias a Elena. Contó toda la historia. Valentina escuchaba, sus ojos se abrían cada vez más. Cuando Vicente terminó, se acercó a Elena y la abrazó. Querida niña. Salvaste a nuestra familia. ¿Cómo puedo agradecértelo? Ya han hecho mucho por mí, respondió Elena en voz baja. Me dieron trabajo cuando me quedé completamente sola. Y pensábamos que te hacíamos un favor, negó con la cabeza Valentina. Y resultó que fuiste tú quien nos salvó. Dios mío, si hubieras permanecido en silencio. Tengo miedo hasta de imaginar qué habría sido de nosotros. Clara bajó por las escaleras, en bata, con cara de sorpresa. Mamá, ¿qué es este alboroto? Catalina está durmiendo, la despertarán. Valentina rápidamente le resumió a su hija lo ocurrido. Clara miró a Elena con una mirada completamente nueva. ¿Tú realmente hiciste todo eso? ¿Desenmascaraste al estafador? Solo dije la verdad, se encogió de hombros Elena. Solo dijiste la verdad, repitió Clara, negando con la cabeza. ¿Entiendes que la mayoría de la gente habría guardado silencio? Habrían tenido miedo de meterse, de arriesgarse, de verse tontos. Pero tú encontraste el valor. Eso es asombroso. Miguel salió del despacho, donde estaba trabajando en unos documentos. Al escuchar la historia, dijo, Urrutia y Cerezo. Conozco a Cerezo, nos encontramos un par de veces en reuniones de negocios. Un tipo escurridizo, siempre parecía que detrás de su sonrisa se escondía un cuchillo. Vicente, tuviste mucha suerte de que Elena estuviera cerca. Esto no es suerte, objetó Vicente. Es el destino. O fuerzas superiores. Llámalo como quieras, pero creo que Alejandro Morales, el padre de Elena, la cuida desde allá. Y nos envió a su hija para que salvara a nuestra familia. Elena sintió cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Se dio la vuelta, tratando de controlarse. Valentina la abrazó por los hombros. No te contengas, querida. Llora, te sentirás mejor. Has pasado por tanto en estos últimos meses. Y Elena lloró. Por primera vez desde la muerte de su padre se permitió hacerlo. Todos estos meses se había mantenido fuerte, no mostraba debilidad. Y ahora, rodeada de estas personas que de repente dejaron de ser extrañas y se convirtieron en familia, dio rienda suelta a las emociones. Valentina le acariciaba el cabello, susurraba palabras reconfortantes. Clara trajo un pañuelo. Vicente estaba cerca, su rostro era serio y bondadoso. A partir de mañana todo cambiará, dijo. Ya no estás sola, Elena. Nos tienes a nosotros. Y cuidaremos de ti como de una hija. La mañana siguiente comenzó temprano. Elena se despertó en la habitación de invitados del segundo piso, espaciosa, luminosa, con una gran ventana y una cama cómoda. Sus cosas ya habían sido trasladadas allí desde la noche anterior. Se levantó, se acercó a la ventana, miró el jardín donde florecían los manzanos. La primavera estaba en pleno apogeo, todo alrededor respiraba vida y renovación. En el desayuno se reunió toda la familia. La pequeña Catalina, al enterarse de que Elena ya no era empleada doméstica, sino una importante colaboradora de la empresa del abuelo, la miraba con admiración no disimulada. Elena, ahora llevarás traje,
¿Como papá? Preguntó. Probablemente, sonrió Elena. Tendré que comprarme varios trajes de negocios. Iremos de compras hoy, declaró Clara con determinación. Necesitas un guardarropa completamente nuevo. No discutas, es mi regalo. Salvaste a nuestra familia, es lo menos que puedo hacer. En la oficina recibieron a Elena como a una heroína. Las secretarias le sonreían, los empleados la saludaban, algunos se acercaban a conocerla. Vicente la llevó por todos los departamentos, la presentó a las personas clave. Esta es Elena Morales, nuestra nueva especialista en relaciones internacionales. Se encargará de la dirección asiática. Todas las preguntas sobre Japón, a ella. Le asignaron un despacho propio, pequeño, pero acogedor, con ventana a la ciudad. Ordenador, teléfono, impresora, todo lo necesario. Damián, el abogado de la empresa, le trajo una pila de documentos. Estos son materiales del proyecto japonés. Necesitas estudiar todo para pasado mañana, cuando haya nuevas negociaciones. Vicente quiere que estés al tanto de todos los detalles. Elena se sumergió en el trabajo. Leía proyectos, estudiaba cálculos financieros, analizaba el mercado. Esto no se parecía en nada a fregar suelos y preparar comidas. Esto era interesante, cautivador, hacía que su cerebro trabajara a plena capacidad. Al mediodía Vicente pasó por su despacho. ¿Cómo va? ¿No te estoy sobrecargando? No, todo está excelente, Elena sonrió. Esto es exactamente lo que quería hacer. Gracias por esta oportunidad. No agradezcas antes de tiempo. Habrá mucho trabajo, especialmente después de que cerremos el acuerdo con los japoneses. Por cierto, llamaron de la policía. Urrutia está dando testimonio. Está nombrando nombres, contando el esquema. Cerezo fue detenido esta mañana cuando intentaba volar a Dubái. Ahora ambos están bajo custodia. ¿Y el dinero? Los 100.000 que Urrutia recibió de anticipo. Los encontraron en su cuenta offshore. Todo está embargado. Será devuelto después del juicio como evidencia material, y luego irá a cubrir los gastos judiciales. Elena asintió. La justicia había triunfado, pero no sentía regocijo. Solo tristeza por el hecho de que la gente estuviera dispuesta a cometer delitos por dinero. Estás pensando en algo triste, notó Vicente, en que papá decía que la honestidad es lo único que no se puede comprar ni vender. Urrutia vendió su honestidad. Y ahora lo ha perdido todo. Tu padre era un hombre sabio, dijo Vicente en voz baja. Y educó a una hija sabia. Pasado mañana era el día de las nuevas negociaciones. Elena se preparó cuidadosamente, releyó todos los materiales, pensó en posibles preguntas, incluso preparó una pequeña presentación sobre las ventajas del proyecto en japonés. Los japoneses llegaron exactamente a la hora señalada. El señor Tanaka saludó calurosamente a Elena, intercambiaron reverencias. Esta vez la atmósfera era completamente diferente, abierta, de confianza, amistosa. Las negociaciones duraron 4 horas. Elena traducía cada palabra con exactitud y honestidad, asegurándose de que ambas partes se entendieran correctamente. Discutieron detalles del proyecto, plazos, condiciones financieras. Los abogados de ambas partes revisaban cuidadosamente cada punto del contrato. Finalmente, el nuevo contrato estaba listo. Esta vez ambas versiones, española y japonesa, coincidían completamente. Un notario independiente certificó los documentos. Vicente y Tanaka los firmaron, se estrecharon las manos. Estamos comenzando una cooperación larga y, espero, fructífera, dijo Tanaka a través de Elena. Me alegra que hayamos podido superar las dificultades y encontrar un lenguaje común. Todos rieron. La tensión de los últimos días se disipó. Después de la firma organizaron un pequeño banquete. Los japoneses valoran mucho estas tradiciones. Elena ayudó a organizar todo según las reglas, la comida correcta, la vajilla correcta, los brindis correctos. El señor Sato se le acercó al final de la tarde. Morales-san, dijo, nuestra corporación tiene una representación en Madrid.
Necesitamos un consultor del mercado español. Alguien que entienda ambas culturas. ¿No ha considerado la posibilidad de trabajar para nosotros? Elena lo miró sorprendida. Me halaga la oferta, señor Sato. Pero acabo de empezar a trabajar en la empresa del señor Camacho. No puedo decepcionarlo. Sato sonrió. Pensé que respondería exactamente así. La lealtad es una cualidad rara en nuestros días. Pero si alguna vez cambia de opinión, nuestra oferta sigue en pie. Le entregó una tarjeta. Elena la tomó, hizo una reverencia en señal de agradecimiento. Cuando los japoneses se fueron, Vicente descorchó una botella de champán caro. Por el éxito. Por la cooperación honesta. Y por Elena, sin quien nada de esto habría sido posible. Todos levantaron las copas. Elena sentía como un calor se extendía por dentro. Hacía apenas unos días era nadie, una empleada doméstica invisible, una sombra en una casa ajena. Y ahora se había convertido en una parte importante del equipo, una persona en quien confiaban, a quien valoraban. Las siguientes 2 semanas pasaron volando en un torbellino de trabajo. Elena se sumergió en el proyecto de lleno, coordinaba la correspondencia con la parte japonesa, ayudaba a redactar documentos, asesoraba a los arquitectos sobre las particularidades de la estética japonesa. Vicente quería que el complejo residencial tuviera en cuenta las preferencias de los compradores asiáticos y Elena resultó ser una consejera invaluable. Una tarde, cuando se quedó en la oficina hasta tarde, revisando otra pila de planos, Damián entró en su despacho. Su rostro estaba preocupado. Elena, tenemos un problema. Urrutia dio otro testimonio. Resulta que logró transmitir a alguien copias de todas nuestras negociaciones con los japoneses. Grabaciones, documentos, correspondencia interna. Elena se enderezó. ¿A quién? No lo sabe. Recibía tareas a través de un intermediario, un tal Teodoro. Entregaba materiales en sobres que dejaba en lugares convenidos. Vio a Teodoro solo una vez, no conoce su apellido ni dónde buscarlo. O sea que en algún lugar hay una persona que tiene toda la información confidencial sobre nuestro proyecto. Exactamente. Y no sabemos qué va a hacer con ella. ¿Venderla a los competidores? ¿Usarla para chantaje? O, lo que es peor, transmitirla a los competidores japoneses de la corporación de Tanaka para que puedan atraer a nuestros socios con mejores condiciones. Elena reflexionó. Esto era serio. Si la información caía en manos equivocadas, todo el proyecto podría venirse abajo. ¿Vicente lo sabe? Sí. Me encargó a mí y a ti ocuparnos de esto. Necesitamos encontrar a este Teodoro antes de que cause problemas. ¿Tenemos alguna pista? Damián sacó de la carpeta una fotografía, una imagen borrosa de una cámara de vigilancia. Un hombre de unos 40 años, estatura media, con chaqueta oscura y gorra. No se veía bien la cara. Esto es todo lo que pudo describir Urrutia. Se encontraron en el estacionamiento del centro comercial Galerías Europa. Urrutia entregaba el sobre, Teodoro lo recogía y se iba. Sin conversaciones, sin rastros. Elena examinó atentamente la fotografía. Algo en la silueta de este hombre le parecía familiar, pero no podía entender qué exactamente. Necesitamos revisar las grabaciones de otras cámaras en esa zona, propuso. Si fue allí varias veces, tal vez podamos rastrear en qué coche llegaba, a dónde iba. Buena idea. Me pondré en contacto con el servicio de seguridad del centro comercial. Trabajaron hasta altas horas de la noche, revisando grabaciones. Finalmente, alrededor de la medianoche, la suerte le sonrió. En una de las grabaciones se veía como la misma persona subía a un sedán negro. La matrícula del vehículo era distinguible. «Lo tenemos», exclamó Damián. «Ahora lo buscaré en la base de datos». 10 minutos después tenían los datos, el coche estaba registrado a nombre de Teodoro Tavares, de 42 años, trabaja en la corporación competidora de Camacho, la empresa Inver Construcción. Aquí está la respuesta, dijo Elena sombríamente. Inver Construcción quería conseguir a los inversores japoneses.
Enviaron a Urrutia para sabotear nuestro acuerdo y conseguir a los japoneses para ellos. Pero el acuerdo se realizó. Entonces ahora intentarán usar la información robada de alguna otra manera. Elena recordó de repente la conversación con el señor Sato. Mencionó que la corporación de Tanaka tenía competidores en Japón que también querían entrar en el mercado español. Damián, ¿y si van a vender la información a los competidores japoneses de Tanaka? Ellos podrán usar nuestros planes, nuestros cálculos, nuestras estrategias de marketing. Crearán un proyecto similar pero más ventajoso y atraerán a los inversores. Damián palideció. Entonces lo perderemos todo. Tanaka romperá el contrato con nosotros y se entera de que no pudimos proteger la confidencialidad. Y encontrará otros socios. Y nosotros nos quedaremos sin nada. Necesitamos detener a Tavares antes de que transmita la información más allá. Llamaron a Vicente. Él no dormía, a pesar de la hora tardía. Vengan inmediatamente, ordenó. Con esos documentos. Decidiremos qué hacer. Llegaron a la mansión en 20 minutos. Vicente estaba en el despacho, con él estaba Miguel. El yerno resultó ser no solo abogado, sino también exinvestigador, se involucró inmediatamente en la investigación. Si acudimos a la policía, comenzará una investigación oficial, razonaba Miguel. Eso llevará tiempo. Durante ese tiempo, Tavares puede lograr transmitir la información más allá o destruir las pruebas. Entonces necesitamos actuar rápido y extraoficialmente, dijo Vicente. Miguel, tienes contactos en las fuerzas del orden. ¿Puedes organizar vigilancia sobre Tavares? Puedo. Pero eso necesita tiempo. Un día o dos como mínimo. No tenemos 2 días. Elena se levantó, se acercó a la ventana. Urrutia fue arrestado hace ya 2 semanas. Tavares seguramente lo sabe. Entiende que tarde o temprano lo descubrirán. Entonces actuará rápido. Posiblemente ya haya acordado la venta de la información y solo esté esperando el momento oportuno para la entrega. ¿Qué propones? Preguntó Vicente. Elena se volvió hacia ellos. En sus ojos había determinación. Necesitamos contactar con Tavares. Directamente. En nombre de un potencial comprador. Averiguar qué exactamente va a vender, a quién y por cuánto. Y luego atraparlo infraganti. Miguel frunció el ceño. Arriesgado. Si sospecha un engaño, desaparecerá y lo perderemos. Hay un riesgo, admitió Elena. Pero no veo otra salida. No hay tiempo para una investigación larga. Vicente la miró y preguntó. ¿Estás dispuesta a asumir esto? ¿Contactar con un delincuente? Estoy dispuesta a proteger su negocio, respondió Elena con firmeza. No permitiré que todo nuestro trabajo se vaya por la borda por culpa de un traidor. Bien, dijo Vicente con determinación. Miguel, ayuda a Elena a organizar el encuentro. Pero en condiciones de total seguridad. No quiero que corra riesgos. Me pondré en contacto con mi gente, asintió Miguel. Organizaremos cobertura. Elena estará protegida cada segundo. El plan era simple, pero requería precisión. Elena, haciéndose pasar por representante de una corporación japonesa competidora, contactó con Tavares a través de un mensajero cifrado. Propuso encontrarse para discutir la compra de información confidencial sobre el proyecto de Camacho. Tavares al principio sospechaba una trampa, pero Elena fue convincente. Hablaba con conocimiento del tema, mencionaba detalles del mercado, citaba nombres reales de directivos de corporaciones japonesas. Tavares creyó. Fijaron el encuentro para la tarde siguiente, en un café del centro de la ciudad. Elena debía ir sola, pero Miguel organizó vigilancia encubierta. Su gente ocupó mesas alrededor, instalaron cámaras y micrófonos ocultos. En caso de peligro, podían intervenir en cuestión de segundos. Elena llegó al café exactamente a la hora señalada. Llevaba un traje oscuro estricto, el cabello recogido, maquillaje mínimo. Se veía seria y profesional. Tavares ya estaba sentado en una mesa junto a la ventana. Estatura media, apariencia anodina, movimientos nerviosos.
Junto a él había un maletín negro. ¿Señor Tavares? Elena se sentó frente a él. Soy representante de la corporación Mitsui Construction. Me llamo Yuki Tanaka. Usó un nombre ficticio para que sonara convincente. Tavares asintió, mirándola con ojos evaluadores. Es muy joven para ese puesto. En nuestra corporación valoran no la edad, sino los resultados, respondió Elena con calma. Entonces, ¿afirma que dispone de información completa sobre el proyecto de Camacho con los inversores japoneses? Sí. Todos los planos, cálculos financieros, planes de marketing, incluso correspondencia interna. Todo lo que se necesita para crear un proyecto análogo o atraer a los inversores. ¿Y cuánto quiere por esta información? $500,000. Elena no pestañeó. Una suma seria. ¿Cómo puedo estar segura de que la información es auténtica y completa? Tavares abrió el maletín, sacó una carpeta con documentos. Aquí hay muestras. Véalo usted misma. Elena tomó la carpeta, comenzó a hojear. Efectivamente eran documentos del proyecto de Camacho, planos, desglose financiero, correspondencia. Todo auténtico, todo confidencial. Impresionante, dijo, devolviendo la carpeta. Pero necesito consultarlo con la dirección antes de tomar una decisión final. Tales sumas requieren aprobación del Consejo de Administración. ¿Cuánto tiempo necesita? Tavares tamborileaba nerviosamente con los dedos sobre la mesa. 2 días como máximo. Pero tengo una pregunta, ¿por qué decidió vender esta información? Usted trabaja en Inver Construcción. ¿Acaso su empresa no podía simplemente usar estos datos ella misma? Tavares sonrió con sarcasmo. Inver Construcción me pagó calderilla por obtener la información. $50,000 por 6 meses de trabajo y un riesgo enorme. Decidí que merecía más. Cerezo y Urrutia recibieron lo suyo y fueron atrapados. ¿Y por qué yo debería conformarme con miserables migajas? Los japoneses pagan mejor. Entiendo su lógica, asintió Elena. Entonces, ¿Inver Construcción ya sabe del fracaso del plan con Urrutia? Por supuesto. Están furiosos. Perdieron dinero, perdieron a Cerezo, era una persona clave en la empresa. Ahora buscan otras formas de hundir a Camacho. Pero ese ya no es mi problema. Decidí trabajar para mí mismo. Elena escuchaba, tratando de memorizar cada palabra. El micrófono, escondido en su bolso, grababa todo. Bien, señor Tavares. Me pondré en contacto con usted en 2 días con la respuesta definitiva. ¿Dónde podemos encontrarnos para la entrega del dinero y los documentos? Aquí mismo. Efectivo. Le entregaré una memoria USB con todos los materiales y los originales de los documentos más importantes. De acuerdo. Se despidieron. Elena salió del café, caminó una cuadra, se subió al coche de Miguel, que esperaba a la vuelta de la esquina. ¿Grabaron todo? Preguntó. Todo, asintió Miguel, sonriendo satisfecho. Confesión de robo de secreto comercial, de intento de venta de información confidencial, además nombró directamente a Inver Construcción como cliente. Esto es suficiente para abrir un caso penal tanto contra él como contra la empresa. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a la policía con la grabación y las pruebas materiales. Detendrán a Tavares. Y Inver Construcción espera una demanda de Vicente por espionaje industrial e intento de apropiación hostil. Llegaron a la mansión tarde por la noche. Vicente los esperaba, paseando nerviosamente por el despacho. Al ver a Elena, se precipitó hacia ella. ¿Estás bien? ¿No sospechó nada? Todo salió perfectamente, Elena sonrió. Tenemos una confesión completa en la grabación. Tavares calló. Vicente exhaló aliviado, la abrazó. Eres increíble. Arriesgaste tu vida por la empresa. Estoy orgulloso de ti. Hice lo que debía, respondió Elena simplemente. A la mañana siguiente Miguel junto con Damián fueron a la policía. Presentaron las grabaciones, documentos, todas las pruebas. Para la tarde, Tavares fue detenido directamente en su lugar de trabajo en las oficinas de Inver Construcción.
El registro en su apartamento reveló todos los materiales robados, memorias USB, carpetas con documentos, incluso grabaciones de conversaciones telefónicas. La dirección de Inverconstrucción negó su participación, pero las pruebas eran irrefutables. Cerezo, sentado en el centro de detención, dio testimonio confirmando que todo se hacía por orden del director general de Inverconstrucción, Roberto Rubiales. Comenzó una investigación a gran escala. Vicente presentó una demanda civil contra Inverconstrucción, exigía compensación por daño moral, lucro cesante, pérdidas reputacionales. El monto de la demanda ascendía a 200 millones de euros. Pensaron que podrían destruirme, decía Vicente en una reunión con los abogados. Pero en cambio se destruyeron a sí mismos. Espionaje industrial, soborno, fraude, su empresa será despedazada. Los japoneses, al enterarse del intento de robo de información, quedaron conmocionados. El señor Tanaka personalmente viajó a Madrid para asegurarse de que la seguridad del proyecto no estuviera comprometida. Morales-san, le dijo a Elena, volvió a salvar nuestro proyecto. Primero desenmascaró al traidor intérprete, ahora previno la filtración de información. Nuestra corporación le está profundamente agradecida. Solo protegí los intereses de la empresa en la que trabajo, respondió Elena. Eso se llama lealtad, Tanaka sonrió. Una cualidad rara en el mundo moderno. Señor Camacho, tiene mucha suerte con una empleada así. Lo sé, Vicente puso la mano en el hombro de Elena. Y lo valoro más de lo que puedo expresar con palabras. Pasó un mes. El juicio contra Urrutia y Cerezo concluyó, a ambos los condenaron a 5 años de prisión por fraude en tamaño especialmente grande. Tavares recibió 4 años por robo de secreto comercial. La empresa Inverconstrucción estaba al borde de la bancarrota, la demanda de Camacho, la fuga de clientes, el escándalo reputacional hacían lo suyo. El proyecto con los japoneses iba a toda marcha. Elena coordinaba todas las comunicaciones internacionales, iba a reuniones, participaba en planificaciones. Se había convertido en la mano derecha de Vicente en la dirección asiática. Una tarde, cuando ella y Vicente se quedaron en la oficina discutiendo detalles del proyecto, él de repente apartó los documentos y la miró seriamente. Elena, quiero ofrecerte un nuevo puesto. Directora del Departamento Internacional. Dirigirás toda la dirección asiática de la empresa, coordinarás proyectos no solo en Japón, sino también en China, Corea, otros países de la región. Elena se quedó inmóvil, sin creer lo que oía. Vicente, pero solo llevo trabajando 2 meses. Y en estos 2 meses has hecho más que algunos en años. Salvaste la empresa 2 veces. Demostraste tu competencia, lealtad, capacidad de tomar decisiones en situaciones críticas. Te has ganado este ascenso. Yo. No sé qué decir. Di sí, sonrió Vicente. El salario será acorde. Más un porcentaje de los beneficios de los proyectos internacionales. Más coche de empresa, asistentes, todo lo que necesites para trabajar. Entonces, ¿aceptas? Elena sintió cómo las lágrimas se agolpaban en sus ojos. Sí, dijo en voz baja. Acepto. Y gracias por creer en mí. Soy yo quien te agradece. Vicente se levantó, le extendió la mano para estrecharla. Bienvenida a la Liga Mayor, Elena Morales. Anunciaron el nombramiento en la Asamblea General de Empleados al día siguiente. La reacción fue variada. Los especialistas jóvenes se alegraron. Para ellos Elena era un ejemplo de que la perseverancia y el talento importan más que los contactos y la edad. La generación mayor de gerentes miraba con escepticismo, un ascenso demasiado rápido, demasiado joven, demasiado inexperta. Elena rápidamente demostró su valía. Atrajo a la colaboración a varias grandes empresas asiáticas, organizó contratos ventajosos, estableció cadenas logísticas. 3 meses después, incluso los escépticos más acérrimos reconocieron que Vicente no se había equivocado en su elección. En la mansión de los Camacho, Elena se convirtió en un miembro de pleno derecho de la familia. Valentina la trataba como a una hija, Clara como a una hermana menor. La pequeña Catalina adoraba a Elena,
Constantemente le pedía que jugara con ella, que le contara historias sobre Japón. Una vez, durante una cena familiar, Vicente hizo un anuncio. Tengo noticias. La próxima semana nos visitará mi antiguo socio de Barcelona, Julio Zamora. Trabajamos juntos hace 10 años, luego él se mudó a Barcelona, se dedicó a su propio negocio. Ahora quiere regresar a Madrid y estamos discutiendo la posibilidad de un proyecto conjunto. ¿Es el mismo Zamora que construyó la mitad de los centros de negocios en Barcelona? Aclaró Miguel. Exactamente él. Una persona muy confiable, honorable. Somos amigos de familia. Tiene un hijo, Alejo, de 28 años. Un arquitecto talentoso, estudió en Europa. Julio lo traerá consigo, quiere que conozca nuestra empresa. Elena escuchaba distraídamente, pensando en las próximas negociaciones con los socios chinos. Ni se le pasaba por la cabeza que este encuentro cambiaría su vida. Julio Zamora llegó una semana después. Un hombre corpulento de unos 55 años, con rostro abierto y risa contagiosa. Su hijo Alejo era todo lo contrario, alto, delgado, con rasgos finos y ojos grises pensativos. Vestía vaqueros y jersey, el cabello ligeramente despeinado. Elena lo vio por primera vez en una cena de negocios que Vicente organizó en honor a la llegada de los socios. Alejo estaba sentado al final de la mesa, escuchando en silencio las conversaciones de su padre y Camacho sobre proyectos de construcción. Parecía un poco fuera de lugar, una persona creativa rodeada de empresarios. Alejo, Vicente se dirigió a él, quiero presentarte a nuestra directora del Departamento Internacional. Elena Morales, coordina todos los proyectos asiáticos. Elena, este es Alejo Zamora, arquitecto y, según dice su padre, futura estrella de la arquitectura mundial. Alejo sonrió avergonzado, extendió la mano. Mi padre exagera. Solo intento crear edificios hermosos. Y te sale muy bien, intervino Julio. Su proyecto de centro de negocios en Barcelona recibió un premio internacional el año pasado. Elena estrechó la mano de Alejo. Su palma era cálida. Encantada de conocerte. Oí hablar de ese proyecto. Una solución muy inusual con el uso de paneles de vidrio y terrazas verdes. Alejo la miró sorprendido. ¿Te interesa la arquitectura? Un poco. En Japón iba a menudo a exposiciones de arquitectura moderna. Allí es todo un arte. ¿Estuviste en Japón? Los ojos de Alejo se iluminaron. Sueño con ir allí. La arquitectura japonesa es la perfección del minimalismo y la funcionalidad. Crecí en Tokio, sonrió Elena. Si quieres, puedo contarte sobre las particularidades arquitectónicas locales. Escucharé con mucho gusto, respondió Alejo sinceramente. El resto de la velada hablaron solos. Alejo contaba sobre sus proyectos, sobre cómo estudió en Suiza, cómo intentaba unir la funcionalidad europea con el alma rusa en la arquitectura. Elena compartía recuerdos de Japón, sobre los templos de Kioto, sobre los rascacielos modernos de Tokio, sobre cómo allí saben crear armonía entre lo antiguo y lo moderno. Vicente y Julio, observándolos, se miraron y sonrieron significativamente. Tu hijo y mi protegida se llevan bien, comentó Vicente. Lo veo, asintió Julio. A Alejo raramente le resulta interesante en las reuniones de negocios. Normalmente se sienta como en ascuas, esperando a que termine. Y ahora está absorto en la conversación. Esta chica es inusual. Ni te imaginas cuánto. Vicente contó la historia de Elena, cómo salvó el acuerdo, desenmascaró a los espías, pasó de empleada doméstica a directora en 3 meses. Julio escuchaba, cada vez más impregnado de respeto. Una historia sorprendente. Es digna de admiración. ¿Y muy joven, dices que 20 años? Sí. Pero en estos 20 años ha vivido más que muchos en toda una vida. La pérdida del padre, la soledad, la necesidad de sobrevivir sola. Esto la templó, la hizo fuerte. Una buena persona, estuvo de acuerdo Julio. Me alegro de que Alejo la haya conocido. Necesita a alguien que comparta sus intereses, que entienda su naturaleza creativa.
Todas las chicas con las que salió eran demasiado pragmáticas o demasiado superficiales. No te adelantes a los acontecimientos, rió Vicente. Apenas se conocieron. A veces basta un encuentro para entender que una persona es tuya, observó Julio filosóficamente. Los siguientes días Alejo los pasó en Madrid, trabajando en un proyecto conjunto con la empresa de Camacho. Era un complejo residencial a gran escala con elementos de estética oriental, la idea de Vicente, que debía materializar Alejo. Elena, como directora del departamento internacional, lo asesoraba sobre las tradiciones arquitectónicas japonesas. Pasaban mucho tiempo juntos, en la oficina, en obras, en bibliotecas, estudiando libros sobre arquitectura oriental. Mira, Elena le mostraba fotos de templos, los japoneses siempre buscan la armonía con la naturaleza. El edificio no debe dominar el paisaje, debe convertirse en parte de él. Pero ¿cómo materializar esto en las realidades españolas? Preguntaba Alejo pensativo. Tenemos otro clima, otros materiales de construcción, otros requisitos de aislamiento térmico. Hay que tomar la esencia, no la forma. No copiar los edificios japoneses, sino entender la filosofía que hay detrás de ellos. Minimalismo, funcionalidad, respeto por el espacio. Alejo escuchaba, tomaba notas, dibujaba bocetos. Sus manos se movían rápido, con seguridad, dando vida en el papel a imágenes de futuros edificios. Eres talentoso, dijo Elena una vez, observando su trabajo. ¿Tú crees? Él levantó la cabeza, en sus ojos se leía inseguridad. A veces me parece que solo estoy jugando con bloques y que la arquitectura real la crean otros. La arquitectura real la crean quienes ponen alma en su trabajo. Y tú haces exactamente eso. Se ve en tus ojos cuando dibujas, no solo proyectas edificios, creas mundos. Alejo sonrió avergonzado. Gracias. Raramente me dicen estas cosas. Mi padre me alaba, pero es mi padre, le corresponde. Los colegas normalmente critican, demasiado irreal, demasiado caro, demasiado complejo de realizar. Entonces tus colegas no saben soñar, dijo Elena simplemente. Comenzaron a pasar tiempo juntos no solo por trabajo. Alejo invitaba a Elena a exposiciones, al teatro, a paseos por el Madrid nocturno. Ella le mostraba sus lugares favoritos, un pequeño café con cocina japonesa, un parque donde en primavera florecían los cerezos, una librería con ediciones raras sobre cultura oriental. Entre ellos crecía algo más que simple amistad. Ligero, luminoso, atemorizante en su novedad. Elena se sorprendía esperando los encuentros con Alejo, notando que su día parecía más brillante cuando él estaba cerca. Alejo la miraba con una mirada especial, suave, cálida, llena de ternura. Una tarde, cuando paseaban por el paseo marítimo, Alejo se detuvo, se volvió hacia ella. Elena, debo decirte algo. En una semana tengo que volver a Barcelona. Tengo contratos allí, obligaciones, proyectos sin terminar. Pero no quiero irme. No quiero separarme de ti. Elena sintió como el corazón se le encogía. Alejo, sé que solo nos conocemos desde hace un mes. Es una locura. Pero nunca he sentido lo que siento contigo. Me entiendes como nadie. Contigo puedo ser yo mismo, no el hijo de un empresario exitoso, no un arquitecto prometedor, sino simplemente Alejo, al que le gusta dibujar y soñar. Yo tampoco quiero que te vayas, admitió Elena en voz baja. Me siento bien contigo. Tranquila. Como si te conociera de toda la vida. Alejo tomó sus manos entre las suyas. Entonces no nos separemos. Puedo mudarme a Madrid. Mi padre de todas formas quiere que participe más en su negocio aquí. Los proyectos en Barcelona puedo hacerlos a distancia. Encontraré un estudio aquí, trabajaré en proyectos madrileños. Y estaré cerca de ti. ¿Estás seguro? Es una decisión importante. Nunca he estado tan seguro de nada, dijo con firmeza. Elena, me enamoré de ti. Irremediablemente, definitivamente, irrevocablemente. Y si me das una oportunidad, demostraré que soy digno de tu amor. Elena sintió como las lágrimas nublaban sus ojos.
Nadie le había dicho nunca tales palabras. Nadie la había mirado como Alejo la miraba, como si ella fuera la persona más importante en su mundo. Ya tienes esa oportunidad, susurró. Porque yo también me enamoré de ti. Se besaron bajo el cielo estrellado, y en ese momento Elena comprendió, su vida había cambiado de nuevo. Después de la pérdida de su padre pensó que nunca más sería realmente feliz. Pero el destino le regaló una nueva familia, un nuevo trabajo, un nuevo amor. Y no iba a dejar pasar esta oportunidad. Alejo regresó a Barcelona para cerrar asuntos, pero se comunicaban cada día, por teléfono, por videollamada, se escribían largas cartas. 2 semanas después regresó a Madrid ya para siempre. Alquiló un apartamento cerca de la oficina de Camacho, acondicionó un estudio para trabajar. Vicente y Julio estaban contentos con el desarrollo de los acontecimientos. Seremos casi familia, bromeaba Julio, levantando la copa en otra cena familiar. Aún es pronto para hablar de boda, se sonrojaba Elena. ¿Por qué pronto? Intervino Valentina. Se quieren, eso se ve a simple vista. ¿Para qué esperar? La pequeña Catalina ya sueña con ser dama de honor, añadió Clara, guiñándole el ojo. Alejo tomó la mano de Elena, entrelazó los dedos con los suyos. Todo a su tiempo, dijo suavemente. No tenemos prisa. Lo principal es que estamos juntos. Pero 3 meses después, cuando las hojas otoñales se doraban en el parque, Alejo finalmente hizo la propuesta. Fue simple y hermoso, la llevó al mismo lugar del paseo marítimo donde se confesaron por primera vez su amor, y se arrodilló. Elena Morales, has hecho mi vida llena de sentido. Contigo me volví mejor, más fuerte, más feliz. Cásate conmigo. Permíteme cuidar de ti, amarte, estar a tu lado en todas las alegrías y adversidades. Le extendió un anillo, delicado, con un pequeño diamante rodeado de pequeñas esmeraldas. Sí, Elena sonreía entre lágrimas. Sí, me casaré contigo. La boda se celebró en primavera del año siguiente. Una ceremonia pequeña, acogedora en el círculo de personas cercanas. Vicente insistió en que la ceremonia se realizara en una antigua iglesia donde alguna vez se casaron sus padres. Valentina ayudó a Elena a elegir el vestido, Clara organizó el banquete, la pequeña Catalina fue una encantadora dama de honor. Julio Zamora trajo de Barcelona a toda su gran familia, su esposa, 2 hijas con sus familias, muchos nietos. La casa de los Camacho estaba llena de risas, música, alegría. Cuando Elena caminaba hacia el altar, pensaba en su padre. Le hacía tanta falta en ese momento. Pero sabía, él estaba en algún lugar allá arriba, observándola, alegrándose de su felicidad. Y ella no lo había decepcionado. Había permanecido honesta, fuerte, digna de su memoria. Después de la ceremonia Vicente llamó a Elena y Alejo. Tengo un regalo para ustedes. ¿Recuerdan ese proyecto japonés con el que todo comenzó? Finalmente está terminado. El complejo residencial se inaugura en un mes. Y uno de los mejores apartamentos en él es mío. Ahora es vuestro. Con vista a la ciudad, con terraza, con todo lo necesario para una vida feliz. Elena lo miró desconcertada. Vicente, es demasiado. Es lo que te mereces, dijo con firmeza. Sin ti no habría ni proyecto, ni empresa, ni mi bienestar. Acéptalo como agradecimiento. Y como regalo de bodas. Alejo abrazó a Elena, le susurró al oído. Tendremos nuestra propia casa. Nuestro nidito. Nuestra familia, añadió ella. Pasó un año. Elena y Alejo se instalaron en el nuevo apartamento, lo decoraron a su gusto. Alejo se equipó un taller donde trabajaba en proyectos. Elena continuaba desarrollando la dirección internacional de la empresa de Camacho. Ahora trabajaban no solo con Japón, sino también con China, Corea, Singapur. Las relaciones entre las empresas de Camacho y Zamora se fortalecían. Iniciaron varios proyectos conjuntos que prometían ser muy rentables. Vicente y Julio hablaban cada vez más de unir los negocios en un solo holding. Una mañana Elena se sintió mal. Náuseas, mareos, debilidad. Pidió cita con el médico,
y una semana después supo la noticia, estaba embarazada. Alejo estaba fuera de sí de alegría. La hacía girar por el apartamento, la besaba, reía. Vamos a tener un hijo. Nuestro bebé. ¿Te lo imaginas? Me lo imagino, Elena sonreía, mirando su rostro feliz. Y tengo un poco de miedo. Nunca he sido madre. ¿Y si no me sale bien? Te saldrá bien, dijo Alejo con seguridad. Eres la mujer más fuerte, más sabia, más maravillosa que conozco. Serás una madre estupenda. La noticia del embarazo alegró a todos. Valentina lloraba de felicidad, abrazando a Elena. Vicente anunció solemnemente que sería el padrino. Clara comenzó a comprar cosas de bebé, aunque faltaban todavía 7 meses para el parto. La pequeña Catalina declaró seriamente que sería la mejor hermana mayor del mundo. Julio Zamora vino desde Barcelona especialmente para felicitar a los jóvenes. «Abuelo. Voy a ser abuelo», exclamaba alegremente. «Vicente, pronto estaremos meciendo a un nieto. O una nieta», añadió Vicente. «¿Qué importa? Lo principal es un niño sano». El embarazo transcurrió fácilmente. Elena continuaba trabajando, aunque en un ritmo más tranquilo. Vicente insistió en que descansara más, que delegara parte de las responsabilidades a los asistentes. «Tu salud y la salud del bebé son más importantes que cualquier contrato», decía. «El trabajo puede esperar». Alejo era un esposo cuidadoso y atento. Se aseguraba de que Elena se alimentara correctamente, caminara mucho al aire libre, durmiera lo suficiente. Por las tardes le leía en voz alta, acariciaba su vientre, hablaba con el bebé. «Hola, pequeño. Soy tu papá. Ya estoy esperando tanto conocerte. Mamá y yo te preparamos la habitación más bonita. Con paredes blancas y un móvil de grullas de origami, mamá dice que en Japón las grullas traen felicidad. Y tú serás el niño más feliz del mundo, lo prometo». Elena escuchaba su voz y sentía como el calor se extendía por dentro. Era feliz. Real, profundamente feliz. Después de todas las pruebas por las que tuvo que pasar, el destino le había regalado tal amor, tal familia, tal futuro. Cuando estaba en el 7º mes, sucedió algo inesperado. Llamó un representante de Interpol. Resultó que Urrutia, cumpliendo condena en prisión, había dado otro testimonio importante. Contó sobre una gran red internacional de espionaje industrial en la que estuvo involucrado. Esta red operaba por todo el mundo, robaba secretos comerciales de grandes corporaciones y los vendía a competidores. El señor Urrutia afirma que usted, señora Zamora, puede ayudar a identificar a algunos miembros de esta red, dijo el oficial de Interpol que vino a Madrid. Dice que entre ellos hay personas que usted pudo haber visto en Japón cuando vivía allí con su padre. Elena aceptó ayudar. Le mostraron fotografías, expedientes. Y de repente reconoció un rostro familiar, un hombre que frecuentaba la embajada, se presentaba como periodista de un periódico japonés. Lo recordaba, era amigable, hablaba a menudo con diplomáticos, se interesaba por su trabajo. Este es Kenji Yamada, dijo. Frecuentaba la embajada española en Tokio. Decía que escribía artículos sobre las relaciones ruso-japonesas. Pero mi padre una vez dijo que no confiaba en él. Decía que Yamada hacía demasiadas preguntas sobre temas inadecuados. Su padre tenía razón, asintió el oficial. Yamada es uno de los principales coordinadores de la red. Recopilaba información de agentes de todo el mundo y la vendía a partes interesadas. Gracias a su identificación podremos llegar hasta él y desmantelar toda la red. 2 meses después se realizó la operación. Yamada y otras 20 personas en diferentes países fueron arrestados simultáneamente. La red de espionaje industrial que había operado durante más de 15 años fue desmantelada. Vicente recibió una carta de agradecimiento de Interpol por la colaboración en la investigación. «Volviste a salvar el negocio», le dijo a Elena. «Si esta red hubiera seguido operando, podrían haber causado un daño enorme no solo a nuestra empresa, sino a cientos de otras en todo el mundo.
Solo ayudé a identificar a una persona que recordaba de la infancia, respondió Elena modestamente. Ayudaste a restablecer la justicia, corrigió Vicente. Y tu padre estaría orgulloso de ti. Elena puso la mano en el vientre, donde bajo su corazón crecía su bebé, y pensó, papá, llamaré a mi hijo con tu nombre. Alejandro. Que crezca tan honesto y fuerte como tú. El parto comenzó una mañana temprano de primavera. Alejo estaba a su lado, le sostenía la mano, le susurraba palabras de apoyo. El parto transcurrió bien, y vino al mundo un niño sano de 3 kilos 800 gramos. Alejandro, susurró Elena cuando le pusieron al bebé en el pecho. Nuestro Santi. Alejo le besaba la frente, miraba a su hijo con ojos humedecidos por las lágrimas. Es hermoso. Se parece a ti. Y a ti también, sonrió Elena. Mira, tiene tus ojos. Cuando dieron el alta a Elena con Santi del hospital, toda la familia irrumpió en su casa, Vicente, Valentina, Clara, Miguel, Catalina, Julio con toda su familia. Trajeron flores, regalos, champán para celebrar. Conozcan, Elena les mostró al bebé. Este es Alejandro Zamora. Santi. Vicente tomó al bebé en brazos, lo miraba con ternura y orgullo. Hola, Santi. Soy tu padrino. Y prometo siempre cuidar de ti, protegerte, estar a tu lado en cualquier circunstancia. El bautizo se realizó un mes después, en la misma iglesia donde se casaron Elena y Alejo. Vicente sostenía al bebé en brazos durante el rito, y la madrina fue Clara. Después de la ceremonia organizaron una fiesta en la mansión de los Camacho. Por Santi, proclamó el brindis Julio. Por la nueva generación. Que crezca sano, feliz y herede las mejores cualidades de sus padres. Por la familia, añadió Vicente. Porque la nuestra es grande, fuerte, unida. Porque siempre nos apoyamos mutuamente. Elena estaba sentada con Santi en brazos, rodeada de sus seres queridos, y pensaba en el increíble camino que había recorrido. De la desesperación y la soledad al amor y la felicidad. De empleada doméstica invisible a exitosa mujer de negocios, esposa amorosa y madre. Pasaron otros 2 años. El pequeño Santi crecía como un niño sano y alegre. Se parecía a ambos padres, de su madre heredó el cabello oscuro y los ojos marrones, de su padre los rasgos finos y el carácter pensativo. Ya a los 2 años podía sentarse largo tiempo observando cómo su padre dibujaba, e intentaba él mismo trazar líneas con el lápiz en el papel. Elena volvió al trabajo cuando Santi cumplió 1 año. Vicente organizó en la oficina una sala infantil con niñera para que Elena pudiera estar cerca de su hijo y al mismo tiempo seguir con el negocio. El departamento internacional bajo su dirección se expandió, ahora trabajaban 20 personas y supervisaban proyectos en 10 países de Asia. La empresa de Camacho prosperaba. Los proyectos conjuntos con Julio Zamora generaban enormes beneficios. El complejo residencial construido con inversión japonesa se vendió completamente antes de terminar la construcción. El señor Tanaka y su corporación se convirtieron en socios permanentes y ahora se discutían nuevos proyectos aún más ambiciosos. Urrutia, Cerezo y Tavares cumplían condenas en diferentes prisiones. La empresa Inver Construcción quebró y fue liquidada por partes. Roberto Rubiales, el director general, fue condenado a 10 años por organización de grupo criminal y espionaje industrial. La justicia había triunfado, y Vicente podía dedicarse tranquilamente al negocio sin temer traiciones. Una tarde, cuando toda la familia se reunió en la mansión para la tradicional cena dominical, Vicente hizo un anuncio. Tengo noticias. He decidido retirarme gradualmente de la gestión activa de la empresa. Es hora de pensar en pasar el negocio a los jóvenes. Quiero pasar más tiempo con Valentina, con los nietos, viajar, dedicarme a lo que antes no tenía tiempo. Todos se quedaron inmóviles, digiriendo la noticia. Clara fue la primera en encontrar qué decir. Papá, ¿pero quién dirigirá la empresa? Crearé un consejo de administración, explicó Vicente. Miguel encabezará el departamento legal y será mi adjunto para asuntos generales. Elena seguirá siendo directora de la dirección internacional,
pero sus competencias se ampliarán, entrará en el consejo y tomará decisiones estratégicas. Alejo encabezará el estudio de arquitectura de la empresa. Y presidente del consejo de administración quiero nombrar a Julio Zamora. Ha aceptado mudarse a Madrid y asumir este rol. Julio asintió. Vicente y yo hablamos de esto desde hace tiempo. Ha llegado el momento de unir nuestras empresas en un solo holding. Camacho y Zamora, suena sólido, ¿verdad? Muy sólido, estuvo de acuerdo Miguel. Y correcto. Juntos somos más fuertes. Valentina tomó la mano de su marido. Estoy orgullosa de ti. Construiste un imperio desde cero y ahora sabiamente lo pasas a manos confiables. Aprendí de los errores ajenos, dijo Vicente. Vi cómo la gente se aferra al poder hasta el final y al final lo pierden todo. No quiero repetir su destino. Quiero retirarme a tiempo, con elegancia, dejando tras de mí un negocio sólido y una familia feliz. Miró a Elena. Especialmente te estoy agradecido a ti. Apareciste en mi vida en el momento más crítico y salvaste todo lo que construí durante años. Sin ti no habría ni esta empresa, ni este bienestar, ni esta felicidad. Te convertiste para mí no solo en una empleada, sino en una hija. Y quiero que sepas, todo lo que tengo te pertenece también a ti. Elena sintió como las lágrimas nublaban sus ojos. Se levantó, se acercó a Vicente, lo abrazó. Gracias por todo. Por aceptarme cuando no era nadie. Por creer en mí. Por convertirse en mi familia. Somos nosotros quienes te agradecemos, Vicente la abrazó. Por tu honestidad, por tu valentía, por tu lealtad. Por estar cerca en el momento necesario y no temer decir la verdad. La reorganización de la empresa llevó medio año. Crearon un nuevo holding Camacho y Zamora, que unía todos los activos de ambas familias. Julio Zamora se mudó a Madrid junto con su esposa. Ahora vivían en el mismo complejo residencial donde Elena y Alejo. Las dos familias se volvieron aún más cercanas. Los niños crecían juntos, celebraban las fiestas juntos, se apoyaban en todo. Era una verdadera familia en el pleno sentido de la palabra, no solo unida por sangre, sino por amor, respeto, valores comunes. Pasaron otros 5 años. El pequeño Santi empezó la escuela. Crecía como un niño inteligente, curioso, se interesaba por la arquitectura como su padre y por los idiomas como su madre. Ya a los 7 años hablaba con fluidez español, inglés y comenzó a estudiar japonés. Elena seguía encabezando el departamento internacional del holding Camacho y Zamora, pero ahora su papel era aún más significativo. Entró en el consejo de administración, participaba en la toma de decisiones estratégicas, representaba a la empresa en foros internacionales. Vicente se había retirado completamente de la gestión activa. Viajaba con Valentina, se dedicaba a la beneficencia, pasaba tiempo con los nietos. Ya tenía 58 años, pero se veía más joven y feliz que nunca, ¿sabes? Le dijo una vez a Elena, cuando estaban sentados en la terraza de la mansión, observando cómo Santi jugaba con Catalina, a menudo pienso en aquel día en que te llevé a las negociaciones con los japoneses. Fue una decisión impulsiva. Simplemente necesitaba a alguien que sirviera té y café. Ni siquiera recordaba bien tu nombre. Yo lo recuerdo, sonrió Elena. Usted preguntó, ¿cómo te llamas? Y yo respondí Elena. Fue la primera vez que se fijó en mí, y esa decisión lo cambió todo. Si no te hubiera llevado conmigo, si no hubieras estado en aquella sala de reuniones, no habrías escuchado lo que decía Urrutia. No habrías entendido que estaba mintiendo. No me habrías detenido de firmar un contrato abusivo. El destino, dijo Elena en voz baja. Mi padre decía que nada en la vida es casualidad. Cada encuentro, cada acontecimiento tiene un sentido, incluso si no lo entendemos de inmediato. Tu padre era un hombre sabio, estuvo de acuerdo Vicente. Y su muerte, por terrible que suene, también fue parte de esta cadena de acontecimientos. Si no hubiera muerto, no te habrías quedado sola. No habrías buscado trabajo. No habrías venido a nuestra casa.
A menudo pienso en eso, admitió Elena. A veces me parece que papá me dirigió hacia ustedes a propósito. Que sabía que necesitarían ayuda, y me envió. Quizás fue así. Vicente miró el cielo, donde comenzaban a encenderse las primeras estrellas. Las fuerzas superiores a veces actúan de formas extrañas. Pero el resultado es lo importante. Y el resultado superó todas las expectativas. No solo salvaste mi negocio, te convertiste en parte de nuestra familia. Te casaste con el hijo de mi mejor amigo, diste a luz a un niño maravilloso, construiste una carrera. ¿Eres feliz? Mucho, respondió Elena sinceramente. A veces me despierto y no puedo creer que todo esto sea real. Que tengo un esposo amoroso, un hijo maravilloso, un trabajo que amo, una familia que me acepta como propia. Te ganaste todo esto, dijo Vicente con firmeza. Con tu honestidad, valentía, lealtad. Elena reflexionó. Sí, arriesgó. Y efectivamente, todo podría haber salido de otra manera. Vicente podría no haberle creído, echarla, acusarla de intentar sabotear un trato importante. Urrutia podría haber sido más convincente, y entonces la habrían tomado por loca. Los japoneses podrían haberse enfadado e irse, negándose a cooperar. Pero ella de todas formas no podía callar. No podía permitir que engañaran a una buena persona. No podía quedarse de brazos cruzados cuando veía una injusticia. Mi padre me enseñó que el silencio ante la mentira es complicidad, dijo. Si conoces la verdad y no la dices, te conviertes en parte de la mentira. No podía permitir eso. Tu padre educó a una persona real. Vicente se levantó, puso la mano en el hombro de Elena. Y me alegro de que el destino nos uniera. Que estuvieras en el lugar correcto en el momento correcto. Que no tuvieras miedo de ser honesta. Se quedaron en silencio, observando cómo se ponía el sol. Santi corrió hacia su madre, la abrazó por las piernas. Mamá, mira lo que dibujé. Le extendió una hoja de papel. En ella estaba dibujado un edificio, inusual, con líneas suaves y grandes ventanas. ¿Qué es esto?, preguntó Elena. Esta es la casa del futuro, explicó Santi seriamente. Papá dice que un arquitecto debe pensar en el futuro. Así que inventé una casa donde vivirá la gente cuando yo sea mayor. Elena abrazó a su hijo, lo besó en la coronilla. Muy bonito. Serás un excelente arquitecto, como papá. O diplomático, como el abuelo, añadió Santi. O empresario, como el padrino. Todavía no lo he decidido. No te apresures, sonrió Elena. Tienes toda la vida por delante para decidir quién quieres ser. ¿Y tú qué querías ser cuando eras pequeña?, preguntó Santi. Elena reflexionó. Cuando era pequeña, en Tokio, soñaba con ser intérprete. Quería ayudar a la gente a entenderse, construir puentes entre culturas. Y, en cierto sentido, se convirtió exactamente en lo que soñaba. Solo que el camino hacia eso resultó ser completamente diferente al que imaginaba. Quería ayudar a la gente, respondió. ¿Y sabes qué? Lo logré. Ayudaste al padrino, ¿verdad?, aclaró Santi. La abuela Valentina decía que salvaste a todos. Solo hice lo que debía. Elena acarició la cabeza de su hijo. Dije la verdad cuando vi una mentira. ¿Y tenías miedo? Tenía miedo. Mucho. Pero a veces hay que hacer lo correcto, incluso cuando da miedo. Lo recordaré, asintió Santi seriamente. Cuando sea mayor, también diré la verdad, aunque de miedo. Elena sonrió. Su hijo había aprendido la lección principal que una vez le dio su padre. La lección de honestidad, valentía, fidelidad a los principios. Y ese era el mejor legado que podía transmitirle. La historia de Elena era especial, pero al mismo tiempo universal. Una historia sobre cómo un instante puede cambiarlo todo. Cómo la valentía de decir la verdad puede salvar no solo la vida ajena, sino también la tuya propia. Cómo una chica invisible puede convertirse en heroína, simplemente siendo fiel a sí misma.